Hablar de Poe significa hablar de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que ver con una nación que se ha hecho a base de la fundación de diferentes colonias. En 1584 se funda la colonia de Virginia, en 1607 Jamestown, en 1620 se produce la llegada de puritanos desterrados de Leyden, los padres peregrinos, del buque de Mayflowers a Massachusetts. Y en 1630 se da la fundación de Boston, máximo baluarte del puritanismo. Y la fundación de Boston está estrechamente vinculada a Poe porque es la ciudad natal. Poe nace en 1809 en Boston. Y el hecho de que Boston sea el máximo baluarte del puritanismo va a hacer justamente que Poe rechace los valores de estos puritanos. Poe era hijo de una pareja de actores, nace en 1809 en Boston y a los 2 años va a ser trasladado al estado de Virginia. El estado de Virginia se caracteriza justamente por ser conservador y aristocratizante, defensor del régimen esclavista, y tal vez esa estadía de Poe en el estado de Virginia le haya permitido entrar en contacto con el folclore negro que después va a aparecer en alguna de sus obras, esta idea de los aparecidos, de los fantasmas, de ciertos ritmos característicos de la cultura negra. Poe fue reconocido como escritor en Europa más que en su propia patria. Va a tener sobre todo influencia en Mallarmé y en Baudelaire. Baudelaire va a traducir al francés el poema El Cuervo y desde allí va a ser una lectura crítica sobre la filosofía de la composición, una filosofía caracterizada justamente por la rigurosidad matemática de la composición y una composición artística que responde a leyes propias y que no tiene que ver con la concepción que los puritanos de su ciudad natal tenían acerca del arte. El arte se consideraba que debía ser útil, que tenía que cumplir una función sobre todo moral y religiosa. Y esta es la idea que Poe rechaza. El arte responde a leyes propias y tiene una dinámica rigurosa de composición que Poe va a expresar poéticamente en ese extenso poema El Cuervo que traduce Baudelaire. Pero también Baudelaire va a esbozar una teoría del cuento, a la que más adelante nos vamos a referir. Por otro lado, Poe introduce y comparte con los románticos el rigor de la imaginación. Lo que lo distancia de los románticos es que la imaginación justamente tiene que ver con la introspección subjetiva y con lo espontáneo en los románticos, mientras que Poe plantea la imaginación como un problema. Sobre todo lo vamos a ver en los cuentos de Poe. ¿Por qué como problema? Porque la imaginación va a dejar en segundo plano todo lo que tenga que ver con las expresiones íntimas o con los mensajes trascendentales para privilegiar el mecanismo o funcionamiento interno de la composición, de la poesía y de la prosa. De algún modo está preludiando Poe la concepción del arte por el arte y también la concepción de la objetividad literaria. Un repaso por la vida de Poe a través de cualquier
material bibliográfico, nos muestra una vida cargada de vicisitudes, de complicaciones, de obsesiones. Poe nace en 1809 en Boston y muere en 1849, lo que ya muestra a las claras que llevó una corta vida, una breve vida. Es abandonado por su padre, apenas él teniendo unos meses, y cuando él tiene la edad de 2 años, su madre muere enferma de tuberculosis. Y él va a pasar a cargo de la familia Allan, que es una familia de comerciantes, que no lo va a adoptar legalmente, pero que se va a hacer cargo de su educación. En la adolescencia, Poe se dedica a malgastar el dinero que su protector le da para pagar sus estudios y también se dedica al consumo del opio y del alcohol. Y esta vida así disipada, desprolija, es lo que va a hacer que Allan, su protector, le quite ese aporte que le daba para pagar sus estudios. A partir de entonces, Poe va a llevar una vida cargada de miseria y de sufrimientos, porque además él tiene una primera novia de la cual sus protectores lo alejan mediante engaños, después se va a enamorar él de otra mujer y la va a considerar un amor imposible. Entonces, estas relaciones que él establece con mujeres lo remiten de algún modo a esa falta o a esa carencia de la madre, de manera que el vínculo con las mujeres es siempre a través de lo platónico, de lo imposible, y las mujeres que él más ha querido han muerto muy jóvenes. Bueno, y este hecho de la muerte también va a estar traspolado a sus obras. Sus cuentos combinan intelectualismo y horror. Hay como un mutuo refuerzo entre estos dos elementos. Además, hay cuentos que tienen en general un efecto poético, como por ejemplo en El Rey Peste. Algunos tienen ciertos elementos decorativos, como el hundimiento de la casa Usher. En todos sus cuentos siempre se impone una imagen central, un símbolo, como en el caso del pozo y el péndulo, y ese punto central se convierte en el punto de máximo terror. Por ejemplo, es el caso del cuento La verdad sobre el caso del señor Valdemar. También hay ciertos relatos humorísticos, casi lógicos, como por ejemplo El escarabajo de oro, La carta robada, y dentro de esos cuentos casi lógicos o analíticos están Los crímenes de la calle Morgue, que son de algún modo un preludio de lo que después se va a considerar el género policial clásico. Edgar Allan Poe rechazó el moralismo en la tradición puritana y su obra muestra un contraste entre claridad lógica y el misterio siniestro. De allí que algunos se aventuren a clasificar los cuentos en 4 grupos: los cuentos de horror, los cuentos analíticos o de raciocinio, los llamados cuentos precursores de la ciencia ficción y los cuentos de humor. Los cuentos de horror presentan distintas vertientes. Por un lado, se caracterizan por las preocupaciones obsesivas, preocupación por la muerte, ligada a la insaciabilidad amorosa, amores no correspondidos, idealización de amadas muertas. Esta temática vinculada a la necrofilia y a cierto sadismo se observa en Ligeia, Berenice, Leonora.
La casa oblonga, El corazón delator, El gato negro. Otra vertiente va a estar vinculada con un estudio en boga que tiene que ver con el mesmerismo o teoría del magnetismo animal, la transmigración de las almas, unido estos temas a problemas de pérdida de identidad. Los analíticos van a dar el espaldarazo al llamado género policial clásico. Participan de lineamientos de horror, pero están dotados de rasgos distintivos. Hay una lógica rigurosa que se combina con episodios sádicos que van a llevar al descubrimiento final. Hay creación, además de atmósferas, y el narrador de algún modo va a conducir al lector a través de pasos escalonados que van a irle transmitiendo el suspenso que plantean esas historias. Hay también relatos que anticipan la ciencia ficción, por ejemplo, la de Julio Verne. Es el caso del relato Las misteriosas aventuras de un tal Hans Jall. También están los relatos de humor, desvalorizador, no tanto por hacer una crítica, pero sí poner de relieve lo grotesco. Por ejemplo, uno de ellos, Conversación con una momia, Los anteojos, Los leones y otros. Una característica de los relatos de Poe es que los personajes llevan al límite la tendencia nocturna, melancólica, rebelde y marginal de los héroes. A diferencia de los héroes románticos, que están compelidos por razones morales o por razones pasionales, los de Poe actúan arrastrados por una fatalidad que determina todos sus actos. Esos personajes se desenvuelven en un ambiente que se caracteriza por ser una atmósfera condenada, una atmósfera lunar. Y cuando hablamos de lunar, establecemos el vínculo con lo gótico. Los personajes no tienen características singulares, individuales, actúan en un drama prefijado y es este drama el que los define. Fuera de él, estos personajes no existen. Están carentes los personajes de connotaciones morales. Los personajes no se sienten culpables ni inocentes. En tanto, están condicionados por un destino o por una situación que ellos no buscaron. Vamos ahora a referirnos a la teoría de composición de Poe. La teoría de composición, ustedes la tienen en el material de Lancelotti que se titula De Poe a Kafka. Allí hay un extracto que ustedes tienen en la tercera unidad donde se plantea cuál es la teoría de Poe y en qué consiste dicha teoría de la composición. Por un lado, Lancelotti señala que la teoría de Poe tiene como puntos centrales las siguientes cuestiones. La idea de cuento como acontecimiento puro. Por lo tanto, esa idea de acontecimiento puro está vinculada a un pasado absoluto. Y a ese pasado, Poe le va a sumar la intensidad y la brevedad. El propio Poe señala que después de concebir cuidadosamente cierto efecto único y singular, se inventan los incidentes. Esos incidentes están subordinados al efecto buscado, es decir, que está preconcebido. Y él mismo va a señalar que si el artista, en su primera frase,
no tiende ya a la producción de un efecto, de lograr un efecto, esto significa que ha fracasado. Por lo tanto, si el cuento es acontecimiento puro porque desarrolla un solo suceso, hay un único acontecimiento en el cuento y todos los demás incidentes simplemente quedan subordinados a ese único suceso, a ese único acontecimiento. Por eso el hecho de que sea único también se relaciona con la brevedad. Poe va a formular la teoría de short history, es decir, de la historia breve. Ahora, esa brevedad no tiene que ver con la cantidad de páginas, sino que tiene que ver con la posibilidad de leer de un solo tirón el despliegue de ese acontecimiento único o de ese suceso puro. Esto es fundamental. La cortedad a la que apunta Poe no tiene que ver con la cantidad de hojas escritas, sino que tiene que ver con la idea de que el lector lee de un tirón esa historia, no puede interrumpirla y retomarla en otro momento, como se hace con la novela. Y esa es la gran diferencia entre cuento y novela, además de plantear otra cuestión que veremos más adelante. Por lo tanto, a esa idea de cuento como suceso puro, Poe le añade la idea de unidad y singularidad en la consecución de un efecto. Y acá aparece la tesis del efecto. Brevedad, unidad e intensidad. Esa intensidad que justamente caracteriza el relato de Poe está vinculada además con la novedad y la originalidad, y al mismo tiempo con la universalidad y la popularidad. La novedad del efecto tiene que ver con justamente evitar buscar la novedad absoluta. En cuanto a la universalidad o la popularidad, tiene que ver con plantear temas o cuestiones que sean universales y al mismo tiempo que estén planteados en un tono que permita el acceso a todos. Mucho se ha discutido acerca de esta popularidad en Poe, porque él en algunos momentos pretendió escribir para una mayoría, pero también quiso escribir para sí mismo y para sus amigos, es decir, para una élite. Por lo tanto, el cuento es justamente el espacio apropiado para justamente desarrollar esta idea de intensidad. Esta intensidad que se logra por buscar un efecto, y ese efecto tiene que estar planteado desde la primera línea, es lo que lleva al cuentista a crear incidentes que quedan supeditados a ese efecto que el artista va a buscar. De manera que desde la primera línea el artista ya conoce el desenlace. El desenlace del cuento en Poe no es más que el desarrollo, el despliegue de ese suceso, y ese suceso ya tiene una orientación hacia un efecto. Entonces, hay que recordar estas palabras. La teoría de composición de Poe se basa justamente en la idea de unidad. El cuento es un espacio cerrado, unitario. Unitario porque además plantea un único suceso. Además es cerrado porque
reduce la cantidad de temas. Como el acontecimiento es un único acontecimiento, los temas también quedan reducidos, no se pueden ampliar indefinidamente como en la novela. Y esa recurrencia temática es la que orienta al artista para no perderse y para pensar claramente cada palabra y cada detalle en la composición del cuento. Nada debe sobrar, nada debe estar de más. Cada una de las palabras son pensadas y medidas en función del efecto que el artista busca crear con ese relato. A su vez, ese único suceso, ese acontecimiento que es singular, tiene un carácter extraordinario, es decir, posibilita la aparición de lo extraordinario. Saca a los personajes, saca a los protagonistas de la vida cotidiana para sumergirlos en algo que está fuera de lo común, fuera de lo ordinario. Mientras que en la novela hay un flujo progresivo y contemporáneo del acontecimiento, es decir, el lector se va informando a lo largo de ese desarrollo progresivo, de manera que hay un despliegue del acontecimiento contemporáneo al lector. En el cuento, el lector ya sabe que ese suceso único ya ocurrió y que lo que va a ver de ahora en más son los incidentes vinculados a ese único suceso que ya tuvo lugar, que ya pasó. Es un pasado, el cuento viene a ser como una especie de actualización de un pasado. Por eso, el cuento tiene un carácter retrospectivo, es decir, de recapitulación. Hay como una vigencia de ese pasado activo. Y esto también va a crear o va a propiciar un tiempo o la presencia de un tiempo absoluto, un tiempo que tiene que ver justamente con una naturaleza insular del cuento como forma cerrada que la vuelve apta para ciertos temas, los crímenes, la irrealidad, lo excéntrico, le dan fuerza al acontecimiento en la medida en que introducen una pausa, un escándalo en la marcha continua de la vida, es decir, introducen lo extraordinario. De manera que este suceso que viene a marcar una pausa en la vida ordinaria para introducir lo extraordinario, va a constituir justamente la temática del cuento, una temática recurrente, es decir, que se vuelve recurrente porque todos los incidentes están subordinados a ese suceso único, singular, y porque es singular, extraordinario. Los cuentos que nosotros vamos a trabajar son dos. Uno es Los crímenes de la calle Morgue y el otro es La máscara de la muerte roja. Vamos a comenzar con Los crímenes de la calle Morgue. Si la definición de cuento nos remite a la etimología de la palabra, que significa cómputus, recapitulación, restablecimiento, cuenta, razón, cálculo, conjetura, el cuento, en tanto género, plantea como categoría formal un suceso, y ese suceso es un acontecimiento puro que se inscribe en un pasado absoluto. Esto se observa
en Los crímenes de la calle Morgue, porque justamente si el cuento en una de sus acepciones tiene que ver con la conjetura, justamente en este cuento que aparece publicado en 1841 en una revista, la Graham Magazine, plantea como cuestión la importancia de la intuición y de la conjetura. Lo plantea justamente en la organización del relato. Fíjense que comienza con un epígrafe y ese epígrafe tiene una serie de preguntas. ¿Qué canción entonaban las sirenas? ¿Qué nombre tomó Aquiles cuando se ocultó entre las mujeres? Cierto que son preguntas embarazosas, pero no dejan de prestarse a las conjeturas. Este epígrafe, este pequeño texto que remite a un escritor inglés, a Sir Thomas Browne, escritor del siglo XVII, que ha tenido una formación amplia en medicina, en religión, en ciencias y también en esoterismo, alude en este pasaje a la conjetura. ¿Y por qué lo cita Poe? Porque el propio Poe, en un ensayo, Eureka, va a refutar el método aristotélico y el método de Bacon. ¿Por qué? Porque para Poe no existe certeza absoluta. No puede rechazar ni menospreciar el procedimiento imaginativo llamado intuición. Y acá es justamente, esta palabra nos remite a la idea de conjetura. Poe, al igual que este fragmento que pertenece a Browne, rechazan la idea de certeza absoluta y prefieren quedarse con la idea de intuición o conjetura. Es decir, no hay preguntas, por más embarazosas que parezcan, que no dejen de prestarse a la intuición, a la conjetura, a la sugestión. Luego del epígrafe se introduce un discurso reflexivo sobre el análisis y la conjetura. Y el narrador nos presenta allí el método. Justamente lo que nos presenta en ese método es un discurso sobre las facultades del espíritu. Justamente señala que estas facultades del espíritu que solo tiene el analista se poseen en grado extraordinario y la poseen unos pocos. Y esos pocos tienen que ver con el analista. Justamente ¿por qué? Porque el analista pone su talento en juego, aún en los casos más triviales. Enloquece frente a los enigmas o a los jeroglíficos, participa de una perspicacia sobrenatural, a diferencia del vulgo, y los resultados que obtiene son efecto no de una certeza absoluta, sino de la intuición y de la conjetura. Y es por eso que en ese relato, en ese discurso sobre las facultades del analista, el narrador nos plantea la consideración de cuáles son las aptitudes que se ponen en juego a partir del juego de ajedrez, de las damas y del whist. Y allí va a señalar que el narrador prefiere las damas por sobre el ajedrez, porque el ajedrez
plantea que gana el que más atento, el que más concentrado está en el juego y no el más hábil. Mientras que en el juego de damas, aunque tiene movimientos simples el juego, con muy pocas variaciones, la atención nunca queda totalmente acaparada. Y es la perspicacia superior la que garantizan las ventajas. Es un juego modesto y la fuerza de reflexión es mucho más activa y provechosa que en el juego de ajedrez. El whist, que es un juego de naipes, también permite desarrollar la facultad de calcular la fuerza. ¿Por qué? Porque el whist se permite conocer todos los casos diversos, los más complicados e incluso los casos que están fuera de reglas. Y esto es lo que manifiesta el talento del analista. Analizar es algo más que combinar y construir, porque combinar y construir, señala el narrador, lo hace cualquiera, hasta el más tonto. Analizar constituye la verdadera imaginación. Y acá está el concepto que Poe toma de los románticos, pero que le introduce un ajuste, porque la imaginación romántica tiene que ver con la fantasía, con la subjetividad, mientras que en el caso de Poe tiene que ver más bien con la frialdad del raciocinio, con la frialdad para analizar, pero una frialdad que no rechaza el misterio. Y la conjunción de estos dos elementos es lo que va a provocar la sugestión. Y esa es la verdadera imaginación. Luego de este relato, donde el narrador presenta estas reflexiones sobre las facultades del analista, va a presentar la historia del crimen. La historia del crimen constituye el ejemplo singular del que se vale el narrador para probar justamente quiénes son aquellos que tienen esas facultades extraordinarias de analizar. Y la historia del crimen, el caso particular, es lo que le va a servir al narrador para aplicar el método. Y ese método va a estar representado en la historia del crimen por Dupin, que se va a convertir en la figura que más tarde va a caracterizar al detective del policial clásico. Y el narrador, en esta historia del crimen, se convierte, además de narrador, en personaje. Él mismo señala que todo ese discurso reflexivo sobre el análisis y la conjetura constituye una especie de prólogo. Él mismo va a decir: no voy a escribir aquí un tratado de análisis, me limito a iniciar la narración de un suceso bastante singular, con algunas observaciones apuntadas aquí de paso y que servirán de prólogo. Entonces, todo ese discurso reflexivo actúa de prólogo y ahora viene el caso singular. Con respecto a la historia del crimen, justamente el narrador va a decir: no se crea, por lo que acabo de exponer, que voy a describir aquí un gran misterio o escribir una novela. Lo que yo he observado en ese singular francés, lo dice por Dupin, su amigo, era simplemente el efecto de una inteligencia sobreexcitada y tal vez enfermiza. De manera que Dupin viene a constituir, dentro del caso singular que ahora va a presentar el narrador, el ejemplo singular
del analista que posee esas facultades extraordinarias, tan extraordinarias que lo aproximan a la enfermedad. Cuando desarrolla la historia del crimen, lo hace en un escenario gótico. Recuerden que cuando analizamos o comentamos Frankenstein y cómo reelabora esa novela, el gótico, señalamos también que Poe va a aprovechar esos escenarios góticos. Pero al igual que como le hace un ajuste al concepto de imaginación de los románticos, también acá va a adecuar el escenario gótico a un espacio urbano, a un espacio de ciudad. Mientras que en Frankenstein el gótico o esa catedral natural representada por las montañas, los glaciares, los pinos, de algún modo configuraban el espacio gótico de las catedrales, esos laberintos que encontrábamos en los conventos y en las abadías. En Poe, lo gótico va a estar escenificado en las ciudades. Y esas ciudades constituyen también un espacio cerrado donde se encierra la muchedumbre, la multitud anónima. Y la ciudad también va a constituir una expresión de misterio. La calle, la gente, los edificios van a crear nuevas formas de ocultamiento donde lo terrible, lo horroroso está como agazapado al paso para presentarse en cualquier momento. Y uno de los temas que mayor recepción va a tener en este escenario urbano es el de los crímenes, ¿no? El crimen y el criminal se ocultan agazapados en este nuevo escenario gótico que constituye la ciudad. De manera que Poe adapta ahora el gótico a un espacio moderno, es decir, moderniza la concepción de gótico, pero también permite experimentar eso extraordinario, ese terror que en el gótico estaba emparentado con lo sublime. Acá Poe no habla de lo sublime, prefiere hablar de la sugestión. Y esa sugestión es el resultado de esa rigurosidad y la frialdad del analista que entra en contacto con el misterio. No se produce la experiencia de lo sublime, sino una experiencia nueva, la experiencia de la sugestión. Los crímenes de la calle Morgue plantean un suceso único y ese suceso único gira en torno a dos asesinatos, el de Madame Espanaye y su hija Mademoiselle Camila. El crimen se lleva a cabo en un departamento ubicado en la calle Morgue, una de las calles más frecuentes de París. El tema que plantea este suceso tiene que ver con la brutalidad ciega que produce el crimen de estas dos mujeres frente al raciocinio representado por Adolfo Dupin, el amigo del narrador. Si uno lo tuviera que interpretar metafóricamente o simbólicamente, podría decir que la brutalidad ciega viene a representar la tiniebla y el raciocinio viene a representar la luz. De manera que en este cuento se oponen, por un lado, las tinieblas, representada por esa violencia y esa crueldad y esa brutalidad ciega que lleva al asesinato, y el análisis frío, especulador, calculado del analista. El tema también vincula a un misterio. Ese misterio tiene que ver con una habitación cerrada, un enigma aparentemente irresoluble.
Recordemos que Poe introduce el tema del misterio y generalmente el tema del misterio siempre se desarrolla en lugares cerrados. Y acá los espacios son doblemente cerrados. La ciudad constituye un espacio cerrado, cercado, limitado, en el que se esconde la multitud y también se esconde lo extraordinario, lo terrible. Pero además, el crimen de estas dos mujeres ocurre también en un ambiente cerrado. Es una casa, una habitación, esa habitación herméticamente cerrada, cuyas ventanas prácticamente están selladas y la puerta también cerrada desde adentro, que es lo que va a despertar la inquietud de todos aquellos que no se explican cómo hizo entonces el asesino para ingresar y matar de esa manera a estas mujeres. Poe, introduce también aquí lo terrorífico, la violencia. Recordemos que uno de los cadáveres está mutilado y el otro está introducido en la chimenea con la cabeza hacia abajo, así que el espectáculo realmente es horroroso. Es un cuento analítico porque presenta un caso monstruoso, pero también presenta el frío razonamiento deductivo representado por Dupin, a quien se lo caracteriza como ingenioso y como sagaz. De manera que la truculencia y el horror aparece a través de escenas sugeridas, por eso hablamos de la sugestión, opuestas a la frialdad lógica de la reflexión, que justamente consiste en ese rigor de la imaginación a la que apela Poe. Aquí lo que busca justamente Poe con este rigor de la imaginación no es adentrarse en la subjetividad humana, ni tampoco expresar un acto de rebeldía. Los personajes de Poe no se rebelan, no son rebeldes frente a una situación social ni política, ni porque hay un entorno social agobiante, sino más bien lo que muestra este rigor de la imaginación es que el hombre está encerrado en un mundo técnico que lo encierra en una situación fatal. El relato a su vez también presenta como un reto al lector, porque lo reta a resolver un enigma que aparentemente no tiene solución. Y al mismo tiempo hay un duelo entre Dupin, que representa justamente esta ingeniosidad, la sagacidad, ese espíritu extraordinario y casi enfermizo, y por otro lado, la labor de la policía. La policía, que también se vale de un razonamiento, es un razonamiento caracterizado por falta de un método. Justamente el narrador va a hacer hincapié en varios pasajes acerca de cómo la policía no tiene un método que le permita considerar aquello que está en la superficie. Justamente va a decir, la policía está del todo desorientada. Caso nada común en asuntos de esta naturaleza. Más adelante va a decir, la policía parisiense, tan elogiada por su penetración, es muy astuta y nada más. Procede sin método o solo adopta el del primer momento. El error es buscar en la profundidad cuando todo está en la cima, en la superficie. Allí es donde se descubre. Y justamente va a señalar que la verdad no está siempre en un pozo,
Por eso es que irónicamente se burla de la policía, ¿no? La policía parisiense dice que se caracteriza por su penetración. Y él dice es que la verdad no siempre está en el pozo, no es necesario caer en el pozo, sumergirse en el pozo para encontrar la verdad, sino que las nociones que realmente nos deben interesar están en la superficie, a la vista de todos, pero están a la vista de todos, pero no todos pueden interpretarla. No todos ven en ella indicios relevantes. Solo el analista que tiene facultades extraordinarias es capaz de observar, de advertir esos indicios. Por lo tanto, la clave para resolver el crimen es justamente aceptar el misterio, aceptar el carácter extraordinario que tiene el misterio. Por eso es que la policía fracasa, porque se confunden por la carencia de motivos que legitimen no tanto el crimen en sí, sino la barbarie con que se ha cometido. Y entonces justamente Dupin, a diferencia de la policía, no va a encontrar que hay una carencia aparente en el motivo. Es decir, la policía no se explica cuál pudo haber sido el motivo para matar a estas mujeres y hacer lo que se hace con sus cadáveres. Entonces dicen, no hay legitimidad del crimen. Y entonces cierran el caso. Cierran el caso porque no hacen hincapié en lo extraordinario que plantea este enigma. En cambio, Dupin va a aceptar el reto de este enigma y va a comenzar a seguir un hilo conductor que lo va a llevar a una solución brillante. Y justamente él mismo va a decir que la policía ha incurrido en la falta muy vulgar de confundir lo extraordinario con lo obstruso. Pero dice, justamente, precisamente siguiendo estas desviaciones del curso ordinario de la naturaleza, es como la razón encuentra el camino. Entonces, fíjense que en este relato tenemos toda una serie de elementos que nos muestran, por un lado, esta idea de composición que plantea Poe. Hay un único suceso, ese suceso es singular, singular significa extraordinario, y lo que plantea el cuento justamente es un suceso ya ocurrido, ya pasó, por lo tanto el despliegue, lo que lee el lector a lo largo del desarrollo de este relato, no son más que los incidentes que permiten explicar ese suceso que permaneció en la oscuridad porque la policía no fue capaz de descubrir ni quién fue el asesino y ni tampoco encuentra una razón lógica entre el móvil del crimen y la crueldad, la violencia con la que son encontrados estos dos cadáveres. Y por otro lado, el relato plantea que Dupin no rechaza lo que está a la vista de todos. Incluso Dupin, al propio narrador, le va a hacer observar varios detalles que el narrador los vio, pero que no le dio importancia. Y están allí a la vista, como es el detalle de esa ventana, que después le va a permitir explicar a Dupin que se trata de este gorila que había traído un marinero y que este gorila, huyendo de los castigos de su amo, se escapa y entra por una especie de ventana que estaba aparentemente cerrada, pero que Dupin va a encontrar el misterio de cómo pudo abrirse y cómo al escapar esa ventana se vuelve a cerrar.
De manera que eso que el narrador compartió con Dupin y el narrador no vio en ello nada singular, Dupin sí encuentra esa singularidad que le va a permitir establecer un hilo conductor hacia la solución de este, digamos, de este crimen. El gótico, reelaborado acá o explotado por Poe, también plantea esta idea de espacio laberíntico. La ciudad también se plantea como un espacio cargado de pasajes, calles que se pierden en las esquinas y construyen especie de laberintos secretos en los que el terror, el miedo y el misterio están agazapados. Incluso cuando describe la casa que va a compartir el narrador con Dupin, señala que es una casita antigua, extraña, que nadie quería habitar a causa de ciertas supersticiones, que estaba situada en la parte más remota y alejada, solitaria del arrabal. Es decir, acá también aparecen ciertos elementos, la soledad, el arrabal, una casa cargada de supersticiones. También está presente el tema de la nocturnidad y de la melancolía. Tanto el narrador como Dupin realizan paseos nocturnos y en esos paseos nocturnos se entregan a una especie de melancolía. La noche es un elemento clave dentro de este cuento. También la escena del crimen se concentra en una habitación que está en un cuarto piso. Ese cuarto piso plantea o crea una atmósfera de encierro. Está todo herméticamente cerrado y en ese ambiente herméticamente cerrado se encuentra ese espectáculo horroroso con el que se encuentran los curiosos que se acercan para ver de dónde procedían los gritos. El otro relato es La máscara de la muerte roja. Como Poe señala en la teoría de la composición, una de las primeras condiciones que debe tener en cuenta el narrador o el escritor es la de producir un efecto y luego combinar los incidentes y el tono adecuado para lograr ese efecto. En La máscara de la muerte roja, catalogado como un cuento de terror o un cuento de fantástico, ¿no? De horror, hay un incidente, hay un suceso único. Ese suceso único tiene que ver justamente con una peste que se declara en una aldea de tipo medieval. Este clima o ambiente medieval crea una atmósfera que el narrador va a calificar como condenada y lunar. Y lo lunar, recordemos, tiene que ver con lo gótico. Y esa atmósfera crea un espacio y un tiempo. El espacio sirve de soporte para la acción narrativa. Y el espacio acá está expresado a través de la abadía, una abadía fortificada. Recordemos que la historia plantea el hecho de que el príncipe Próspero huye junto con sus amigos y sus allegados a una abadía para escapar de una peste de la muerte roja. Esta abadía está fortificada y cuando la caracteriza el narrador, cuando caracteriza la arquitectura externa de esta abadía, señala que era vasta y magnífica construcción, una creación del príncipe de un gusto original y sin embargo grandiosa. Estaba rodeada por un muro y tenía puertas de hierro.
El hecho de la abadía como una fortificación completamente hermética plantea una atmósfera opresiva de encierro y de opresión. La abadía, por un lado, se constituye como un espacio de seguridad porque protege contra los impulsos de la desesperación exterior. Cierra toda salida también a los frenesís de lo interior. Por lo tanto, la abadía como símbolo nos remite a dos cuestiones. Por un lado implica seguridad, pero por otro lado encierro. No permite que lo interior salga al exterior. Cuando el narrador caracteriza la arquitectura interna de la abadía, es decir, el espacio interno, plantea 7 salones y además señala que estos salones están dispuestos en una construcción laberíntica. En una cita señala, los salones estaban tan irregularmente dispuestos que la mirada solo podía alcanzar uno cada vez. Pasado un espacio de 20 a 30 yardas, había una brusca revuelta y a cada codo un nuevo aspecto. En medio de cada muro, una alta y estrecha ventana gótica daba a un corredor cerrado que seguía las sinuosidades de la estancia. De manera que la arquitectura de estos salones reproduce esas construcciones laberínticas de las catedrales góticas. Y la reproduce porque justamente el lugar que el príncipe Próspero elige para refugiarse de la intrusión de la muerte roja es una abadía. Y la arquitectura de las abadías y de las catedrales expresa el estilo gótico. En cuanto a la lógica que sigue esta arquitectura, tiene que ver con los colores que predominan en cada uno de los salones. El azul, el púrpura, el verde, el anaranjado, el blanco, el violeta y el último, el negro. Algunas lecturas críticas plantean que cada uno de estos colores constituirían símbolos o alegorías. El símbolo, por ejemplo, azul vinculado a los nacimientos, el símbolo del púrpura con la infancia, el verde con la juventud y la vitalidad, y luego esa vida iría en decadencia hasta terminar con el último, el negro, que simbolizaría la muerte. Lo importante en este relato es cómo se plantea la lógica de los colores, porque hay un criterio. En cada salón, el color de las paredes concuerda o está en armonía con la de los cristales, menos en el último. El último presenta una disonancia, no concuerda el negro de las paredes con el escarlata, el color de la sangre, que hay en los cristales. A su vez, ese color escarlata es de alguna manera aumentado, amplificado por la iluminación. Y además hay un reloj. Ese reloj también constituye un símbolo, porque ese reloj que presenta unos tic-tac pesados, monótonos, sonidos que provocan la perturbación de Próspero y los amigos, queda interrumpido cuando el príncipe Próspero se enfrenta a la muerte roja.
Se interrumpe el tic-tac del reloj y se interrumpe también la vida de quienes se habían ido a refugiar en esa abadía. Justamente en una de las citas dice: el reloj de ébano traduce en la interrupción de la vida, la alegría y del baile, un estremecimiento de un sueño febril. Se hielan los sueños. Justamente la historia del príncipe próspero que escapa a encerrarse, a refugiarse en una abadía con sus amigos, constituye también todo un símbolo. El nombre del príncipe próspero indica felicidad y prosperidad, abundancia. Una felicidad y una prosperidad y una abundancia que él no va a poder resguardar de la muerte. El hecho de esconderse en la abadía también es simbólico, es querer escapar a la muerte, pero la muerte puede atravesar los muros, atraviesa de hecho los muros, porque el príncipe próspero cree que ha triunfado por sobre la muerte y decide realizar un baile, y un baile de disfraces. Y en ese baile de disfraces se reproduce una atmósfera fantasmal muy gótica. En ese baile también está lo gótico. Justamente el narrador va a decir, en una reunión de fantasmas, como la que he descrito, se confirma al final cuando la vida del reloj se detiene. Acá hay también una influencia romántica, ¿no? Porque hay una descripción animizada de los elementos que componen ese salón. El espacio como signo del personaje, ¿no? Próspero, en realidad, príncipe feliz, intrépido, sagaz, tiene un oponente y ese oponente es la muerte roja. La muerte roja viene a simbolizar al personaje transgresor. ¿Por qué? Porque a pesar de los muros, a pesar de las puertas de hierro, la muerte atraviesa esos muros, atraviesa esas puertas y se presenta en medio del baile. Y el príncipe próspero se enfrenta a él porque no entiende cómo alguien se atrevió a avanzar de ese modo y quién invitó, porque este personaje resulta desconocido. Además, este personaje había superado la extravagancia de Herodes y se había pasado, transgredido los límites, sin embargo, de la moralidad impuesta por el príncipe. Cuando el príncipe se enfrenta a la muerte roja, intenta frenar el avance porque la muerte roja los va siguiendo a lo largo de todos los salones. En realidad, más que seguirlos, va empujando a todos los que participan del baile hacia ese último salón. Es decir, los lleva a encerrarse en el núcleo central de la abadía. Si la abadía constituye un espacio cerrado, ese espacio cerrado tiene otro espacio más pequeño, en diminuto, que es el espacio último, el umbral último, que es justamente la muerte. Por eso es el salón disonante con el resto. Es el salón al que nadie quería llegar. Sin embargo, la presencia transgresora de la muerte roja va empujando a cada uno de los participantes de ese baile e incluso se enfrenta al príncipe próspero, que intenta detenerlo, pero la muerte roja destruye a todos. Y es más, en un momento dado el príncipe les va a pedir que lo sujeten,
que lo tomen de las prendas y cuando los invitados quieren tomar de las prendas, descubren que debajo de ese disfraz, debajo de esa mascarada, no hay absolutamente nada. Y la muerte roja, entonces, también constituye un símbolo. El disfraz de la muerte roja permite representar lo que la mente humana no puede captar, que es la muerte. La muerte no tiene figura, la muerte no tiene una forma, solo la vestimenta y la máscara que se coloca la muerte roja es lo que le permite que tenga una forma y permite que lo horrible, lo terrorífico, tenga representación, porque la mente, la razón, no puede captar, es irrepresentable, la muerte es irrepresentable. Uno no puede tener o no puede captar a través de la razón una figura de la muerte. La muerte no tiene figura, por eso es que cuando los invitados intentan tomarla, no encuentran nada. Solo los límites de la vestimenta, las formas de la vestimenta y de la mascarada permiten darle una forma amenazante que va empujando a los invitados hasta el salón final. Y de ese desenlace también se desprende un símbolo. Con la muerte no se puede. No hay príncipe, no hay poder que pueda escapar a la muerte. La muerte llega a todos y llega en la hora señalada, por eso la presencia de ese reloj de ébano que va marcando tic-tac muy pesados, pero que cuando la muerte roja termina con todos ellos, también se detiene, porque marca justamente el final de la vida.